Bueno, hablando de amigos, ¿a quién lo tenemos? Lo tenemos allí al amigo concejal, el doctor Carlos Salom, desde la Unión Cívica Radical. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, Carlos. Martín Sánchez y Walter Mejulé te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Un saludo, Martín, y bueno, un saludo también especial a la audiencia. Bien, Carlos, queremos preguntarte más que nada sobre lo que tiene que ver esta iniciativa que están evaluando de llevar el costo del boleto urbano de pasajeros a 51 pesos dentro del área metropolitana, algo que va a afectar y mucho seguramente al bolsillo de todos los trabajadores de comercio, que son los que más se movilizan, digamos, 4 veces al día para poder asistir a su lugar de trabajo, y también de todos aquellos, digamos, jubilados, pensionados, que tienen magras jubilaciones, magros salarios, digamos, y que eso afecta en mucho en su traslado hacia, por lo general, hacia los centros médicos, ¿no? Absolutamente en desacuerdo en que solo se hable parcialmente, muy sesgadamente, de lo que es la tarifa, y se está olvidando en general los que toman decisiones de lo que son políticas serias, políticas de Estado, sin tener en cuenta al soberano de esta cuestión, que es el usuario. A mí me parece de que hace largo tiempo, y no es solo que cargue culpas contra estas gestiones, sino de largo tiempo que se viene poniendo partes, y hablando de la parte automotriz, a un problema muy serio, porque además de incrementarle y pegarle nuevamente al bolsillo del usuario, le estamos brindando un muy pésimo servicio, y por otro lado, no le damos tampoco, y esto hay que hacernos cargo los que están en gestión, no le damos posibilidades de mejorar, sobre todo las calles que corresponden a las líneas, para que no estropeen y no deterioren aún más las unidades que están en un estado paupérrimo. Así que creo que esto es un gran pandemonium, una más del caos, y contribuye también a perjudicar no solo en este caso a los usuarios que toman el transporte público de pasajeros, sino también a todos los ciudadanos, porque esto lo obliga a buscar alternativas, y entonces van y siguen con una cuotita de una moto, llevando pasajeros más de 3, sin casco, aumenta el parque automotor, sobre todo el parque de motovehículos, y el caos del tránsito tiene que ver, ahí sí, con el poder de policía que debe ejercerse dentro del ámbito de resistencia. Nosotros somos hoy por hoy una de las ciudades verdaderamente más caóticas de la Argentina, porque además de todo lo que contribuye a la situación de caos, tenemos los piquetes, los cortes, la situación de tenernos de rehén a todos los ciudadanos, y obviamente el transporte público de pasajeros contribuye a sumar al caos del tránsito. Así que desde todo punto de vista, y lo digo porque esto que estoy diciendo ahora lo dije el otro día en la audiencia pública que nos invitó el gobierno provincial, en Casa de Gobierno, el Salón Obligado, y donde solamente la audiencia pública era para la tarifa pública. ¿Y sabe qué me pareció? Que estábamos haciendo una fórmula para ver cuánto incrementábamos el boleto, y nos estábamos olvidando de todas las deudas que tenemos nosotros como gobernantes en relación al ciudadano. ¿Por qué? Porque, como les dije, en un colectivo van ciudadanos, van nosotros mismos. Yo he tenido que hacer un recorrido que hace mucho tiempo no lo hacía, y esto es absolutamente real, lo confieso, y no puedo creer en las circunstancias y las situaciones que está pasando el usuario de colectivo. Ni hablar de las paradas de colectivo, la falta de los condicionamientos, la falta de iluminación por la noche, ni hablar de el ritmo que tiene de pasar entre una unidad y otra, ni hablar de lo que es las peripecias que tiene que hacer el usuario para ir a tomar el colectivo, que a veces les pasa a más de 500 metros de su lugar de origen para ir a trabajar o al hospital o donde sea, ni hablar del estado de los vehículos. O sea que tenemos una situación en general que tratarla en serio. Y cuando hablamos de tratar en serio tenemos que hablar de políticas de Estado, cosa que hace largo tiempo no se hace.
Carlos, justamente haciendo un análisis así de costos, digamos, lo que le implicaría a los empleados de comercio, más que nada que son los que trabajan, como te decía, que tienen que venir 4 veces al día, más los sábados, les lleva prácticamente casi 1.300 pesos semanales de pasaje, algo cercano a los 5.000 mensuales, cuando los sueldos justamente de todos estos trabajadores prácticamente son paupérrimos y la inflación galopante le tiene consumida gran parte. Sí. No, decía que prácticamente le licuó el bolsillo, lo que hace de que no lleguen ni siquiera a la primera quincena. Esto es dramático. Entonces tenemos que estar en un contexto general. Reitero, cuando uno habla de tomar una decisión en un tema tan amplio, yo lo transformo siempre a mi profesión médica. El transporte público de pasajeros es un poco como el transporte de los glóbulos rojos dentro de las arterias y las venas de un cuerpo humano. Y hoy está absolutamente obstruido, deteriorado, y en una languidez y una anemia, si me permitís el término, severa, pero además sí contribuye a una situación caótica económicamente hablando y socialmente hablando. Así que creo que no podemos hablar solamente de tarifa, es una falta de respeto al ciudadano que toma el transporte, hablar solamente de la tarifa, dejando de lado temas tan importantes como el propio usuario en este caso. Doctor Salón, ¿cómo le va? Martín le saluda. Hola Martín, buenos días. Buenos días. Bueno, obviamente estamos analizando juntos esta situación, no es la primera vez que lo entrevistamos por el tema del transporte, pero van surgiendo las necesidades y las alternativas son pocas, doctor. Y yo digo y me pregunto también, ¿no ha surgido también desde el bloque de la UCR la posibilidad de arreglar con el sector de, por ejemplo, taxis y remises para reducir tarifas especial o diferenciadas para personas con discapacidad, personas de bajo recurso, trabajadores sanitarios y demás, por lo menos para darle una ayuda desde el municipio capitalino a ese sector de trabajadores, por ejemplo? Así es. Nosotros desde el bloque hoy, incluso en la mañana, tuvimos una reunión, los 3 concejales del bloque radical, incluso se sumó un concejal que es un inquieto en esto y tengo que destacarlo como Ortiz Melgrati, y además hemos presentado alternativas, pero también tengo que decirte que el Consejo Deliberante, y destaco también el compromiso que tiene en este caso el arquitecto Agustín Romero, en presentar un programa de movilidad urbana. O sea, hablar de un contexto general del transporte público, un poco en coincidencia con lo que estoy diciendo de hablar de política de Estado. Y esto hace mucho ruido, sobre todo en algunos sectores, que solo le interesa la parte tarifaria. En esto yo estoy en absoluto de acuerdo en trabajar todos los concejales, y por eso que estamos llamando a una audiencia pública, ahora para los primeros días de mayo, para que participen todos los ciudadanos y todos los sectores involucrados, empresarios, el sindicato, por supuesto, de los choferes, los representantes de los usuarios y nosotros los representantes del Estado. Pero mira, es una sola acotación. El día de la audiencia pública, el Estado tiene algunas responsabilidades muy fuertes que cumplir. Y les pedimos, por ejemplo, a ver los números en cuanto a los subsidios nacionales y provinciales que reciben las empresas. No había números y estamos esperando esa respuesta porque le hicimos ahora por escrito. Pedimos también a las representaciones, en este caso de transporte público de pasajeros de la municipalidad, para que nos contesten cuántas actas de infracción le hicieron a las empresas del colectivo por el incumplimiento de la ordenanza en cuestión, como por ejemplo la continuidad de los servicios, el estado de los vehículos, etcétera, etcétera. Y tampoco tenemos respuesta. Entonces, me parece que aquí está faltando responsabilidad común de todos los sectores y algunos van a tener que ceder un poco en favor de otros. En este caso, para mí, la mirada especial que tenemos que tener todos es que mejore el transporte público de pasajeros para que la sociedad use este transporte como un medio real de llevar a los lugares que correspondan. Porque si no, seguiremos contribuyendo al caos en la ciudad de Resistencia, porque tampoco el municipio no desarrolla una política de educación vial fuerte e intensa y además no ejerce el poder de policía como debe ejercer. Como consecuencia de todas estas irresponsabilidades,
negativo en el contexto nacional. Exactamente. Y más sobre todo, doctor, y déjeme agregar esto, estamos a meses nada más, o a día en todo caso, de lo que va a ser una gran bienal de reencuentro justamente en nuestra región, cosa que la ciudad tiene que estar espléndida y bella, digamos, para recibir a un gran núcleo digo bien, de turistas y también de visitantes de otros puntos del país. Así es, mira, te digo con mucha preocupación. Ayer recibí un grupo de vecinos de la ciudad de Resistencia verdaderamente hartos, así como te lo digo, hartos de las situaciones que está viviendo el microcentro de Resistencia frente a hoteles que reciben a visitantes de la ciudad de Resistencia. En el que estoy hablando que tienen que pelear todas las noches de los fines de semana, el viernes, el sábado y si hay feriados más, como consecuencia de las circunstancias especiales que tienen que vivir por los ruidos molestos, por la falta de control del municipio en el tránsito, por bueno, todo lo que ocurre durante la noche en esa zona donde recibimos visitantes. Y no es que yo esté defendiendo a los hoteleros, pero estoy defendiendo a la hospitalidad que tiene que brindar la ciudad de Resistencia. Yo me imagino la Bienal, y si no nos preparamos para recibir visitantes de que van yo lo digo en todos lados, ojo, Resistencia va a jugar un mundial, que va a ser epicentro fundamental de un mundial, en este caso de la Bienal, y van a venir visitantes de toda la región y de otras partes del mundo. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que seamos buenos anfitriones. Y me temo de que así como están las cosas, no lo estamos haciendo bien y no nos estamos preparando para semejante evento, y sobre todo un evento muy especial, porque en este momento tenemos que hacer todo el esfuerzo para quedar bien ante la memoria de alguien que es parte fundamental en esto, que como fue Fabriciano Gómez, que este va a ser la primera bienal que no lo tengamos físicamente. Carlos, te voy a llevar a otro punto de las declaraciones del intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, quien en las últimas horas tildó de paciente psiquiátrico al concejal Volati, justamente cuando hace hincapié en pedir informes sobre los montos de los gastos que se llevan adelante en las obras de la Plaza 25 de Mayo y de la Laguna Argüello. ¿Cómo se debe interpretar ya también estas declaraciones un poco agresivas de parte del intendente? Bueno, menos mal que no dijo por mí, yo soy médico y hice lo mismo pedido de informe que hizo Volati, pero ya hace unos meses atrás. Lo lamentable de todo esto, que no solo eso, sino que no pude interpelarlo como hubiese preferido, y tengo que reconocer que allí sí me acompañó Fabricio y Alicia, pero no logramos los votos porque empatamos en esas circunstancias 5-5, y el doble voto del presidente hizo que no prospere mi pedido de interpelación para que nos venga al recinto del Consejo Deliberante a dar la información y clarificar el destino de los fondos y a las empresas que se destinan, y además nosotros conocer verdaderamente qué es lo que está por hacer, no solo en la Plaza 25 de Mayo, sino otras obras como la Laguna Argüello y el Parque 2 de Febrero. A mí me incomoda mucho de que se falte respeto, y sobre todo un tema tan urticante como es la salud de las personas. Y yo tengo que decirte, tengo algunas diferencias con los sectores políticamente. En este caso puedo tener diferencias con Fabricio, pero nunca traslado la agresión personal en una agresión política. Creo que esto no debe ser. Invito a la reflexión y a la sensatez al intendente a que por lo menos respete que tiene una investidura que tiene que estar a la altura de las circunstancias y representarla de la mejor manera posible. En el caso de Fabricio, insisto, tenemos coincidencias y tenemos diferencias, pero en el marco del respeto que exige cualquier persona, no trasladar nunca a la persona en sí cuando agredimos por diferencias políticas. Perfecto. Doctor Carlos Saló, muchísimas gracias como siempre por darnos su palabra, ¿sí? Al contrario, el agradecido soy yo y muchas gracias, un saludo a todos. Un saludo, muchísimas gracias, hasta luego.